bueno, José Martín, por poneros en... estoy ahora mismo trabajando, soy profesor de la Escuela Técnica Superior de Sistemas Informáticos y estoy dando ahora clases de matemáticas. Bueno, estoy en el departamento de matemáticas aplicadas y estoy dando asignaturas, pues eso, de álgebra, análisis matemático, estadística. Así que, por poneros bueno, en contexto, ¿no? De dónde vengo. Y obviamente soy miembro de CIGRAM y participo en investigaciones, en líneas de investigación del CIGRAM. Vale, entonces vamos a empezar. Este seminario se llama Señales tempranas de sequía con MODIS en pastizales semiáridos. Bueno, este estudio, esta presentación que voy a dar, bebe de un artículo, de los resultados de un artículo que aparece ahí, que se ha también difundido a través del correo, en donde, bueno, pues han participado personas que están aquí en esta reunión. ¿Vale? Yo, Ernesto, que está por aquí, Antonio Resá, que está jubilado ya, Andrés, que no lo he visto hoy por aquí, pero que también participó, bueno, Rubén Moratiel, y por supuesto Ana también, que participa en la mayoría de los estudios en los que estoy yo trabajando. Entonces, bueno, pues esta presentación es un resumen de ese paper, ¿no? De extraer las consecuencias de ese estudio. Bien, bueno, esta es una introducción, bueno, simplemente el contexto en el que nos encontramos, que la humedad, ¿vale? Que es uno de los parámetros en los que vamos aquí a trabajar en este estudio. Pues, bueno, es un parámetro crítico que está vinculado, pues, efectivamente, con la precipitación, con la temperatura, la evapotranspiración, el estado de la vegetación. ¿Qué más? Pues el contexto, ¿no?, en el que estamos es que ya hay autores, he puesto pero en el paper hay más bibliografía que podéis, más referencias que hablan de este tema, de esa vinculación, de esa relación entre los índices de vegetación, por ejemplo, ahí está el NDVI, el más utilizado, y índices de humedad del suelo. Vemos que hay una correlación, incluso hay una especie de respuesta retardada. Entonces, ya hay estudios donde ya han preliminares o mediante papers, donde ya han analizado para diferentes variables, no solamente para índices de vegetación, sino para características meteorológicas, ese tipo de correlación entre la humedad y los índices de vegetación. Y bueno, y la tercera, el punto que es el tema de la vinculación con la teledetección, con el remote sensing. Nosotros tenemos ahora mismo posibilidad de tomar datos de manera remota, mediante satélites, para medir ese tipo de características meteorológicas, como la precipitación. Ahí pongo algunos de los índices más utilizados. Standardized Precipitation Index, el EDI, el Effective, el Percent Normal Precipitation Index. De estado de la vegetación, ¿vale? El más conocido, el NDVI, ¿vale?, que es el que yo creo que es el que más utilizamos todos, pero bueno, yo también he utilizado en algún estudio el SAVI, incluso el EDI, ¿vale? También se utilizan. Y bueno, en este artículo sobre todo es donde profundizamos un poco más en el uso de los índices relacionados con la humedad del suelo, con el SSI, ¿vale? Pero, bueno, el SMP y el Optran, el modelo Optran, que es el que realmente hemos utilizado en este estudio, ¿vale? Así que, ¿cuál es, bueno, si este es un poco, así en resumidas cuentas, el estado del arte, ¿no? ¿En qué punto de partida nos encontrábamos? Entonces, bueno, pues los objetivos que nos planteamos en este estudio, pues comprender esas relaciones un poquito mejor, esas relaciones entre los índices de vegetación, el estado de la vegetación y la humedad del suelo, ¿vale? En concreto en pastizales semiáridos, ¿vale? Es donde nosotros hicimos el estudio. Y el segundo objetivo es, bueno, si existe esa correlación, ¿vale? Pues estudiar la viabilidad de utilizar las anomalías que existen en la humedad del suelo para alertar, ¿vale?, para avanzar qué es lo que va a pasar con las anomalías en la vegetación.
¿vale? La humedad, yo creo que es un poco obvio, ¿no? O sea, que efectivamente va a haber un impacto. O sea, lo que tú tengas de humedad en el suelo por una serie de periodos de antelación va a impactar en el estado de tu vegetación. ¿Vale? Aquí en este estudio lo que se trata es de cuantificar, ¿vale? Cuantificar y de decirnos si hay periodos del año en los que esa relación es mayor o menor. ¿Vale? Es cuantificar y decir dónde. ¿Vale? Porque sí, la respuesta sería sí, impacta. Pero ¿cuándo? Para ello se seleccionaron dos zonas de pastos semiáridos, como aquí en Los Vélez, en Almería, y en la región del Bajo Aragón, en Teruel. Eso es lo que se utiliza. Vale, pues vamos a ver un poco el área un poco y cómo se obtuvieron los datos. ¿Vale? Aquí están las dos áreas de estudio. Bueno, pues los píxeles que se utilizaron para Almería, Los Vélez, y los píxeles que se utilizaron para el Bajo Aragón. En concreto fueron 621 para Los Vélez y 1952 para Bajo Aragón. Estos píxeles fueron proporcionados por Tersatec en colaboración con ONESA, porque esto al final procede de unos estudios que también hicimos sobre seguros para ENESA. Entonces, esa información nos sirvió como base para un análisis más en profundidad de las relaciones entre la humedad y el suelo. Bueno, aquí hablo un poco de dónde se extrajeron los datos del NDVI, pues de los satélites Terra y de Aqua, mediante sus productos, sus códigos. La serie temporal, ¿cuál es la serie, periodo de tiempo que analizamos? Pues desde el 2002 hasta el 2019. Vale, con la resolución temporal, los satélites que utilizamos, los productos que utilizamos, nos dieron resolución de 10 días. Para cada 10 días teníamos una foto, por así decirlo, que era una especie de composite, de composición de los 10 días anteriores. ¿Vale? Nosotros teníamos un resumen, por así decirlo, de lo que había pasado en 10 días. La resolución espacial de 250 metros, esto para el NDVI. Y para el tema de la humedad, bueno, el tema de la humedad es un poco más complejo. Ahí Ernesto nos va a poder también, si tenemos alguna duda, y yo también aclarar, porque para conseguir la humedad hay que utilizar herramientas, más modelos, que es ahí donde Ernesto se ocupó de este tema. Entonces, la banda que nos proporciona el satélite es la infrarroja de onda corta, la Shortwave Infrared Reflectance, que es la SWIR. Esa es la que el satélite nos proporciona del producto que aparece ahí. Y en concreto, además, si no recuerdo mal, incluso la resolución temporal es distinta y la resolución espacial es mayor, es de 500 metros. Así que ahí había una primera dificultad entre las resoluciones de ambas series de humedad y de índices de vegetación, no eran las mismas. Hubo que adaptarlo. Ahí Ernesto adaptó ahí bien para que tuviera sentido la comparación. Vale, entonces, lo digo porque a partir del SWIR se obtiene la humedad del suelo, pero utilizando unos modelos, ¿vale? Unos modelos numéricos, unos modelos matemáticos, y se obtiene esa humedad. Bueno, vamos a ver un poquito en concreto cómo se obtiene al final, cómo tenemos la humedad. ¿Vale? Primero como tenemos no utilizamos, para el estado de la vegetación, no utilizamos directamente el NDVI, sino que utilizamos el Vegetation Condition Index, que es una especie de normalización del NDVI a los valores máximos y mínimos de la serie. ¿Vale? Es muy parecido, pero bueno, normaliza al valor máximo y el valor mínimo. Y se suele utilizar más, el VCI se suele utilizar más en temas de sequía, ¿vale? Para cuantificar sequías, pues es el VCI, que es
final es un NDVI normalizado. O sea, que no tiene más. Claro, ya tenemos el VCI, lo tenemos en una serie temporal de NDVI de cada 10 días para cada una de las zonas. Bueno, pues lo que nos interesaba aquí en este estudio era realmente la anomalía, ¿vale? No tanto el valor del NDVI o el VCI, sino si nos encontramos en zona de anomalía positiva, es decir, si está por encima de la media de lo que suele ser o por debajo de la media. Por lo tanto, un poco utilizar un nuevo un índice, por así decirlo, que es las anomalías de VCI, que es se llama un Z-score. Al final es como una especie también de normalización respecto a la media del índice. Lo que realmente es, si os dais cuenta, lo que hago es restarle la media, es decir, lo comparo respecto a mi media. Si estoy positivo, estoy por encima de la media, anomalía positiva, y si está por debajo de la media, anomalía negativa, es que estoy por debajo de la media. Bueno, si divido entre la desviación típica para dejarle una media cero, si os acordáis, es la Z de la normal estandarizada, ¿no? Media cero, desviación típica 1. Se convierte en una distribución de media cero y desviación típica 1. ¿Verdad? Bueno, se suele utilizar para medir las anomalías, ¿vale? de un determinado índice, pues es el más aceptable. Así que aquí viene un poquito más la dificultad. Por el tema de la vegetación estaba claro que el NDVI nos va a proporcionar la información, pero el tema de la humedad del suelo, pues claro, teníamos ahí, ¿veis? El SWIP. Primeramente bueno, utilizamos el modelo que se llama el modelo de trapezoidal optimizado, el Optimized Trapezoid Model, LogTram, ¿vale? Con el que estuve trabajando en esto. Y aquí lo que hacemos es el que nos permite obtener la humedad, ¿vale? A través de una banda de frecuencia, que es la SWIP, la infrarroja de onda corta. Mediante esa expresión obtenemos otra reflectancia, que es la transformada de onda corta, la reflectancia de onda corta, y a través ya de ese STR, ese nuevo parámetro del infrarrojo, y mediante un modelo que lo que hace es una vez que tenemos ese parámetro, ese índice STR para todos los píxeles, ¿vale? Para todos los píxeles y todas las zonas, se dibujan en un mapa, con respecto a su NDVI. O sea, ese píxel, qué STR tiene y qué NDVI tiene. Esto se pinta en una nube y nos dan los máximos, unas bandas máximas y unas bandas mínimas. Entonces, lo que se hace es, en el píxel que queremos calcular la humedad, lo que hacemos es mirar el STR y normalizarlo contra su máximo y su mínimo en toda la serie. ¿Vale? Entonces, así que claro, la humedad depende del NDVI en el sentido de que nos va a marcar indirectamente, no directamente, nos va a marcar el máximo y el mínimo de la humedad que correspondería a ese NDVI. Pero, indudablemente, depende del STR. ¿Vale? Depende de ese nuevo parámetro, de esa nueva banda, que es la infrarroja, la infrarroja de onda corta. Entonces, ya tenemos los valores de este modelo, pues el máximo y el mínimo, metemos el STR y obtenemos ya el contenido de humedad. ¿Vale? Entonces, bueno, pues hay que utilizar este modelo, que es, bueno, pues hay que procesar la información para construir esas líneas máximas y mínimas, de los límites secos y húmedos, como poner. Entonces, bueno, pues ya tenemos la humedad, así que ya tenemos, antes teníamos el NDVI, ahora ya tenemos la humedad, ¿vale? Ya tenemos los dos índices que miden lo que queremos. Claro, pero buscamos anomalías. Ya habíamos encontrado la anomalía, cómo medir la anomalía de vegetación, de la actividad fotosintética, pero para la anomalía de la humedad, pues hacemos exactamente igual que para la NDVI. O sea, calculamos el Water Condition Index, que es exactamente lo mismo que para la EV, como un VCI, pero para la humedad. Se compara, es una normalización.
¿vale? Entre el máximo y el mínimo, es como una especie de estiramos un poco la gráfica de la serie, la estiramos. Y lo hacemos pues, por tener datos, como luego lo vamos a comparar, por comparar lo mismo, ¿vale? Por comparar índices que signifiquen lo mismo y que se construyan de la misma forma. Y entonces, a raíz de ese índice, que sigue siendo de cantidad, ¿vale? Ese índice como le digo, es cantidad, pero lo que queremos es anomalía. Entonces, para ver anomalía, hacemos el Z-score, ¿vale? Lo restamos respecto a la media de la humedad y lo dividimos entre su desviación empírica para obtener lo que nos desviamos de la media, la anomalía respecto a la media. Entonces ya tenemos los puntos de partida para hacer las mediciones. O sea, hasta ahora, pues, no hemos entrado en esas correlaciones. Primero había que conseguir sobre qué datos había que construir ese cálculo de probabilidades, que es lo que vamos a hacer ahora, calcular unas probabilidades de que ocurran anomalías. Pero ya tenemos las series que nos interesan. Vale, entonces ahora vamos a ver el objetivo, ¿no? El objetivo que es ver si existen correlaciones entre las anomalías de humedad y las anomalías de actividad de la vegetación. Bien, entonces se construyeron tres definiciones de probabilidad. Bueno, en esta presentación sobre todo voy a hablar de la primera y de la última, del medio. Para lo que nos interesa no es totalmente necesario, se puede prescindir ahora mismo. Entonces, la probabilidad se llama probabilidad base, simplemente es la probabilidad de tener estar por debajo de una anomalía en un periodo determinado del tiempo. Es decir, en octubre, pues va por decenas, ¿no? Los intervalos temporales van por decenas cada mes, entonces tiene realmente tres valores. El periodo I sería, pues eso, la primera decena de noviembre, la segunda decena de noviembre, la tercera decena de noviembre. Eso sería el periodo I. Para un periodo concreto del tiempo, pues eso sería la probabilidad de que nos encontremos por debajo de un valor de la anomalía, tanto del VCI como del WCI. Nosotros vamos a trabajar con anomalías negativas, es decir, que estamos por debajo de la media, por lo tanto, porque estamos realmente analizando temas si hay sequía. Si hay sequía es que estamos por debajo de la media, ¿vale? Entonces, por eso esos umbrales que yo pongo ahí, menos 0,5, menos 0,7 y menos 1. ¿Vale? ¿Cuál es la probabilidad de que mi Z-score esté por debajo de menos 0,5? ¿Vale? Que tenga una anomalía superior al 0,5 negativa, o que esté por debajo del 0,7 o que esté por debajo del 1 negativo. ¿Vale? Ese serían, ¿qué probabilidad tengo? Eso sería lo que llamo la probabilidad base. Luego, bueno, saltamos si queréis, bueno, la probabilidad condicional con lag ceros es, vale, voy a medir la probabilidad de estar por debajo, igual que aquí arriba, por debajo de un determinado umbral de los mismos, pero está condicionado a que suceda algo. La condición es que haya al mismo tiempo una anomalía de la humedad. O sea, ¿cuál es la probabilidad de yo tener una anomalía en la vegetación sabiendo que se está produciendo en ese momento una anomalía en la humedad? Es una probabilidad condicional. Pongo lag cero porque es en el mismo momento, o sea, en el mismo periodo. Pero el que más nos interesa es el lag 4. ¿Vale? El lag 4 significa, es lo mismo, pero es la probabilidad de yo obtener una anomalía en un determinado momento de la vegetación, sabiendo que 4 periodos anteriores, 4 periodos antes, se estaba produciendo una anomalía en la humedad. Me permite, lo que pasa 4 decenas antes, 40 días, me permite, me provoca algo sobre la probabilidad de yo tener una anomalía en la vegetación. Bueno, 4 fue porque hicimos pruebas sobre 1, 2, 3, 4, 5 lags. O sea, al final el lag 4 era el que era como el más óptimo, ¿vale? En cuanto a los lags. Aparte que el lag 4, bueno, 40 días también es un tiempo suficiente como para, también si hay que hacer alguna predicción, pues estar preparado. Lag 4 ya era suficiente como para tomar medidas.
Vale, entonces, esto es lo que vamos a medir a partir de ahora, ¿vale? Y lo que nos interesa. Sobre todo, lo que nos interesa es la probabilidad de yo tener una anomalía sabiendo qué pasa, una anomalía de humedad. Si esa probabilidad es alta, ¿vale? Es alta comparado con qué? Comparado con la base. Tú siempre tienes que compararlo respecto a si no conoces nada. La probabilidad de que tener una anomalía es la que es, ¿vale? Pero si tú la puedes incrementar, esa probabilidad se incrementa conociendo algo antes, pues has ganado conocimiento, ¿vale? Capacidad de predicción. Y eso es lo que vamos a analizar en los resultados. Bueno, aquí al principio, bueno, hicimos un poquito de análisis ya que tenemos los datos del VCI, del WCI. Antes de empezar el tema de las anomalías, pues estuvimos un poquito las dinámicas de los dos indicadores, ¿vale? No anomalías, sino VCI y WCI. Pues tuvimos pues, gráficos de este tipo para los Vélez y para Aragón. Pero de arriba al final, la línea, las cajitas son diagramas de caja y bigotes, box plots, son del VCI, el verde, y el rojo es del W, de la humedad. Entonces, bueno, pues se ve cuál es la evolución anual en medias, ¿vale? Por eso aquí están todos los datos que tenemos, la cajita, están todos los datos que tenemos de la tercera decena de agosto de todos los años, porque nosotros consideramos que cada decena es como una especie de variable aleatoria, ¿vale? Entonces, si cada decena es una variable aleatoria, yo tengo datos de cada decena, de esa decena del 2002 al 2019. Tengo como pues, 17 datos, ¿vale? Es una variable aleatoria que tiene 17 datos. Entonces, pues se puede construir un diagrama de caja y bigotes con sus puntos, los outliers, ¿vale? Y para cada decena. Se marcó, bueno, está marcada la mediana, ¿vale? Bueno, cuartil 1, lo que es un costo. Cuartil 1, cuartil 2, la mediana, y cuartil 3. Vale, lo primero que vimos es bueno, que las dinámicas, o sea, la evolución del EVCI en los Vélez, pues no coincide exactamente con las estaciones meteorológicas, ¿no? En otoño, en primavera y en verano, pues hay aumentos, hay en la misma estación hay aumentos y disminuciones de la evolución, ¿vale? En cambio, bueno, en el invierno sí, ¿vale? El invierno, pues, diciembre, enero, febrero, más o menos, pues diciembre, enero, febrero sí que hay una disminución, ¿vale? Sí que ahí es compatible con la evolución, es una disminución del VCI. Hablo del VCI, ¿vale? En cambio, en Bajo Aragón sí que se adaptaba mejor a las estaciones, ¿vale? Sí que en otoño, invierno, primavera, sí que cuando pues, otoño sube, invierno baja, primavera sube, ¿vale? Y excepto en verano que hay, pues sí hay momentos en que sube y hay momentos en que baja. Luego, respecto a... ¿Me diréis qué es eso de la fase 1, fase 2, fase 3? Bueno, pues lo que se utilizó es de unos papers de Ernesto. Ernesto tiene lo podéis ver en las referencias. Hizo una clasificación, una especie de división de la evolución temporal en fases. ¿En base a qué? En base a dónde cambia la rampa, la pendiente de la mediana del VCI, ¿vale? Si os dais cuenta, bueno, la mediana es arriba, ¿no? En la cajita del medio. Justo donde cambia las fases porque tengo un pico y cambia, ¿vale? Cambia aquí, alcanza el mínimo, sube. Aquí alcanza el máximo, baja. Entonces, esos serían los límites de las fases, ¿vale? Sería, el criterio es tomar la mediana, la mediana de la evolución. Aquí si se compara aquí la humedad con la vegetación, es que tienen dinámicas muy parecidas, ¿vale? Muy parecidas, excepto que, bueno, a lo mejor en los Vélez los picos están un poquito desplazados, pero sí que las dinámicas son muy parecidas de subidas y bajadas, o subidas y bajadas en una misma fase, excepto en la fase 3. Claro, la fase 3 creo que coincide con la primavera, sobre todo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Claro,
la primavera, aumenta la temperatura, entonces la actividad fotosintética se dispara, pero aquí la humedad ya juega la evapotranspiración ya juega un papel más importante y por lo tanto la humedad del suelo baja, ¿vale? Aquí viene delimitado sobre todo, condicionado sobre todo por la temperatura, ¿vale? La temperatura que empieza a subir y por tanto lleva a que la humedad no siga el patrón del VCI, de la vegetación. Y bueno, ya en verano, pues todo plano y no hay ningún problema. Así que, bueno, eso comento ahí en la última parte. Vale, sería un poco las dinámicas de los VCIs y de los WCIs. Bien, aquí ya entramos en la parte de la anomalía. ¿Vale? Vamos a centrarnos aquí. Lo que he trasladado directamente para que veáis un poco, se sacan algunas consecuencias ya de esta gráfica. Es una evolución decena a decena, de toda la serie de datos que tenemos, del 2002 hasta el 2019. ¿Vale? Y tenemos pues, esa anomalía en azul el W, el agua, la humedad, y en rojo la vegetación. He marcado, ya se puede ver, efectivamente, ¿veis un poco el cero? ¿Vale? El cero, ¿dónde está? Cuando estoy por encima es que tengo anomalía positiva, estoy por encima de la media de esa decena, ¿vale? De esa decena. Y cuando estoy por debajo de la media. Claro, inmediatamente, por ejemplo, en el VCI, en el tema de la vegetación, aparecen una serie de valles en los Vélez y en el Bajo Aragón que efectivamente coincidirían con periodos de sequía intensa. ¿Vale? Son momentos en los que hay una desviación, los bajos hasta -2 en el centro, ¿vale? En la anomalía. Pues, y aquí también, bueno, bajo hasta -2. O sea, serían puntos donde efectivamente estamos teniendo una anomalía muy fuerte de vegetación, de actividad fotosintética. Claro, ahí no se percibe muy bien esas correlaciones entre la humedad y la vegetación. ¿Vale? Así a priori, lo que sí parece es que hay mucho ruido en la gráfica hay mucha variabilidad en la gráfica de la humedad. Se da cuenta que tiene muchísima más dispersión, es mucho más nerviosa que la gráfica de la vegetación. Y eso es bueno, porque efectivamente la vegetación amortigua un poco ese comportamiento, ¿vale? Es más, o sea, como aquí, la vegetación es más lenta, se comporta de una manera más lenta respecto a los cambios ambientales. Va amortiguando un poco y la humedad, ¿no? La humedad va respondiendo más directamente, pues, por ejemplo, a la precipitación que se esté produciendo. Entonces, bueno, pues llama la atención ese nerviosismo de la humedad y en cambio, pues ese carácter más smooth, más suave de la vegetación. ¿Vale? Por eso aquí también no se ven un poco esas correlaciones que buscamos, pues tampoco se perciben muy bien, ¿no? por ese ruido que parece que hay en la humedad. Bueno, entonces vamos a empezar a ver si ganamos poder de predictibilidad si usamos la humedad con antelación para predecir si va a haber una anomalía de actividad fotosintética, de actividad de la vegetación. Estas mediciones de aquí son las probabilidades bases. Es decir, si yo no sé nada simplemente aquí lo que miro es la probabilidad de que en los Vélez o en Bajo Aragón la línea azul es que tenga una anomalía no muy alta, -0,5, ¿no? Sería una anomalía media. Voy subiendo, -0,7, pues la anomalía es un poquito mayor, y -1, ¿vale? No son tampoco -1, o sea, menor que -1. Incluiría todo lo que es menor que -1. Incluiría las anomalías del -2, igual que aquí, ¿vale? Es acumulativo, ¿vale? Entonces, bueno, eso lo que me dice es que, pues en abril, es la que tengo un poco marcada, ¿no? En abril, pues tengo un 40% de sufrir una anomalía de vegetación. Aquí está la vegetación, el VCI.
Bueno, aquí lo que llama la atención es, bueno, efectivamente, las gráficas, a medida que aumento el umbral negativo, pues, las probabilidades son más pequeñas, de que suceda una anomalía más grande, pues la probabilidad es más pequeña. Y lo que llama la atención es que, bueno, que las probabilidades de tener una anomalía no son uniformes en todo el año. O sea, hay años, en periodos del año, en los que existe más probabilidad de tener una anomalía. Y aquí los veréis, llama la atención pues, ese cuadrado azul que he puesto arriba, que es el periodo de abril, un poquito de mayo, pues más o menos, en los que sí que tengo, es el periodo del año en el que existe más probabilidad de tener una anomalía negativa en el VC, del tipo menos 0,5, ¿vale? Menor que menos 0,5. Bueno, eso ya se podía, ya nos había dado pistas algo anterior. Si os dais cuenta aquí, fijaos, aquí en la fase 3 tenemos una dispersión muy grande de valores. Ahí ya nos está dando pistas de que mucho más que Bajo Aragón. Eso significa que tenemos una variabilidad enorme en la primavera. O sea que, bueno, pues ahí ya era un punto para una pista de lo que nos podía pasar cuando miráramos las anomalías. Y luego lo otro que nos llama la atención en el Bajo Aragón, bueno, fijaos que aquí sí que es bastante uniforme, tampoco nos llama mucho la atención en cuanto a la probabilidad base de tener anomalías. Al final, esa probabilidad es una frecuencia relativa, es el número de decenas en los que tengo una anomalía por debajo de 0,5 por el número total de periodos. O sea, es una división, es una frecuencia. O sea, a la hora de obtener los datos no es nada, matemáticamente es súper sencillo, es una frecuencia relativa. Por lo tanto, veis que esta probabilidad, ese porcentaje, más o menos no llama mucho la atención. Lo que sí llama la atención a lo mejor es que está comprimido aquí en julio y agosto. Esas probabilidades están, sobre todo de menos 0,7 y menos 0,1, son muy parecidas, ¿vale? Y tal vez lo que más llama la atención es que existen bajas probabilidades de tener anomalías altas de vegetación en todo el periodo desde noviembre hasta marzo, ¿vale? En Bajo Aragón hay baja probabilidad de tener una anomalía en la vegetación en ese periodo. Anomalía alta, por encima de menos 1, ¿no? Podría haber. Anomalías de tipo medio sí generales. Entonces sería la base, es decir, eso es lo que, sin nosotros hacer nada, lo que la naturaleza nos está diciendo, ¿vale? Directamente sin ningún conocimiento previo. Entonces, ahora aquí vamos a ver qué ganamos si conocemos lo que pasa con la humedad. Entonces, solamente nos lo he mostrado para menos 0,5 y para menos 0,7. Luego había otro en el paper, está el umbral menos 1 también, pero para la idea que quiero mostraros, con esto ya es bastante significativo. Entonces, menos 0,5, ¿vale? Vamos a ponernos aquí a la izquierda. La zona en gris, ¿vale? O la línea gris es la base. Es de la gráfica anterior, la que os he mostrado anteriormente, sería la probabilidad de tener una anomalía en un periodo determinado, sin conocimiento de nada, ¿vale? Y olvidaros de la línea punteada, porque os he dicho que el lácteo no voy a hablar. No voy a hablar de la roja, ¿vale? Mirar solamente la línea roja. La línea roja es precisamente la probabilidad de tener esa anomalía en la vegetación, pero sabiendo, ¿vale? Sabiendo que ha existido una anomalía en la humedad 4 lags antes, 4 decenas antes, 40 días antes. Entonces, si os dais cuenta, también es un cociente, ¿vale? El número de veces que pasa eso dividido entre el número de periodos que tengo. Veis que hay periodos en los que tengo una ganancia en la probabilidad, ¿vale? Fijaos que para los Vélez, desde la segunda decena de noviembre hasta febrero, realmente ganancia tengo desde octubre, si os dais cuenta, la línea roja está por encima de la gris, desde octubre hasta abril, más o menos, ¿no? Pero
que tenga una diferencia consistente, considerable, ¿no? Pues vemos que aquí, a partir de la 2 de noviembre, sí que tenemos ahí una ganancia importante de predictibilidad. Digo, al 60% de probabilidades, de 50-60% de probabilidades. Incluso en marzo, aquí hay un periodo en el que también, ¿vale? También. ¿Qué pasa con el Bajo Aragón? Pues igual, en el Bajo Aragón también se desplaza un pelín, pero más o menos también tenemos un periodo desde octubre, últimas quincena de octubre hasta febrero, donde yo pues tengo también una probabilidad mucho mayor, sabiendo que estaba pasando una humedad, ¿vale? Que había una anomalía de humedad. Y bueno, luego hay picos, momentos puntuales, Peter se comenta un poco, pero lo significativo es el periodo largo, ¿vale? Ese periodo largo que tengo de aumento y que corresponde con un periodo concreto de las estaciones del año, ¿vale? Es pues, casi final de otoño, invierno, un poco de primavera, ¿veis? Ahí se puede un poco ir viendo dónde están encajados. Para el umbral de menos 0,7, pues es prácticamente igual. Aquí ya sí, quizás para una anomalía un poquito más grande, sí que tengo un periodo más estable de ganancia desde noviembre hasta abril, así que también pues sería prácticamente pues todo parte del otoño, el invierno y un poco de la primavera. Y para abajo Aragón pasa algo prácticamente parecido, no exactamente, a lo mejor sí encaja más o menos, veis que es muy parecido en cuanto a las estaciones, a los meses sí que coincide más o menos, un poco más corto en la predictibilidad, pero sí que también encaja y vuelta, ¿vale? En el menos 0,7 pues también no se alarga tanto como en los Vélez, pero sí tenemos zona de ganar. Vale, entonces, esto mismo que os acabo de decir así, vamos a verlo resumido, ¿vale? Aquí simplemente, vamos a ver estas diferencias, ¿vale? Porque aquí estamos viendo directamente las dos gráficas, estamos viendo que hay un gap, pero vamos a ver qué diferencia es, qué ganancia de predictibilidad tengo. Entonces, es lo que aparece en el siguiente. Y aquí ya también he puesto tenemos. En este, lo que hago es, por ejemplo, para el umbral de menos 0,5, es esa diferencia. La diferencia entre la probabilidad condicionada menos la probabilidad base. O sea, lo que gano, la ganancia de predictibilidad. O sea, cuánto gano en porcentaje si yo tengo en cuenta que existe una anomalía de humedad. Entonces, bueno, pues aquí se vuelven a marcar las zonas, son las que he marcado prácticamente antes. Veis como si tengo ganancias en los Vélez, por ejemplo. Los Vélez es la línea azul. Pues tengo de todo ese periodo marcado de azul, desde noviembre, febrero, otro periodo de marzo, como habíamos visto antes. Bajo Aragón, aquí ya te marco un poco cosas que a lo mejor no nos habíamos dado cuenta, es que existen aquí zonas de agosto y septiembre que también parece como si, que no se veían a lo mejor tan claramente en el gráfico sin hacer las diferencias, que aquí se ve un poquito mejor, se ven esos picos que aparecen. Incluso aquí, bueno, aquí es una decena, entonces, bueno, es más significativo en un periodo consecutivo de decenas. Pues veis que se va manteniendo para todos los menos 0,7, tanto para los Vélez como Bajo Aragón. Veis, aquí también se ve más o menos cómo coincide, cómo es más largo el azul, la ganancia, en cambio en el Bajo Aragón, pues de momento no es tanto, pero tiene picos, o sea que más o menos también podríamos decir que este periodo de tiempo de noviembre, mediados de noviembre hasta abril hay ganancia, en algunos momentos de manera intermitente. En Bajo Aragón sí que tenemos aquí ganancias en agosto y en septiembre, que es lo que más se diferencia respecto a los Vélez. Y ya en el umbral, que no se había puesto antes, el -1, es decir, cuando ya existe una anomalía ya mayor que -1, o sea, importante, pues mantenemos la ganancia, ¿vale? Mantenemos un poquito menos, pero mantenemos la ganancia. Este sería mejor para anomalías más importantes, ¿vale? Mantenemos las ganancias en los periodos anteriores, incluso se mantienen en el Bajo Aragón, se mantienen en esos periodos.
Y bueno, pues con las conclusiones yo creo que las he ido yo mostrando a lo largo de la presentación, pero que podemos aumentar la predictibilidad de las anomalías del UFI, ¿vale? En algunos periodos específicos, ¿vale? Si detectamos las anomalías de humedad, ¿vale? En 4 periodos, 40 días antes, ¿vale? Podemos aumentar esa predictibilidad. Sabemos cuánto y sabemos dónde, ¿vale? Que son un poco las preguntas que podíamos tener al principio, que las planteé al principio de la presentación. Bueno, que las dos áreas de estudio en concreto, porque se podía hacer un estudio. Nosotros lo hemos hecho para esas dos áreas, pero bueno, evidentemente se puede hacer un estudio para otras áreas. Pues mostraron este aumento, ¿no? Este aumento de entre el 10 y el 35% en esa ganancia, ¿vale? Ese aumento de la red. Y bueno, pues efectivamente, gracias a este aumento que hemos visto, pues se puede utilizar, ¿vale? El ZV, la anomalía del VCI se utiliza para monitorizar, para monitorear anomalías de vegetación. Bueno, pues proponemos utilizar la anomalía de humedad, precisamente para aumentar la predicción de anomalías de un VCI y ayudar a los agricultores a tomar decisiones tempranas, ¿vale? Que es lo que nos interesa, ¿vale? Que podamos anticiparnos de alguna manera a esa anomalía que podamos tener de la vegetación, de nuestros pastos. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Con esto ya terminado la